Muy bien, bueno, el segundo tema que vamos a hablar los martes es el tema de la economía, que es también un tema muy importante porque actualmente no gobierna la economía ni el Estado, sino las finanzas. Entonces, es muy importante que estudiemos esas relaciones de poder y definitivamente han habido grandes economistas, gente que ha dedicado su tiempo a ello, incluso Aristóteles, Karl Marx, por supuesto, eh, Milton Friedman, John Locke, Malthus, John Maynard Keynes y mucha gente, y su pensamiento sigue vigente y siguen dictando línea. Por ejemplo, Malthus nunca se ha ido y es la línea de pensamiento que me parece bastante equivocada que promueven incluso Daniel Stulin, los Rothschild, pues toda la gente, ¿no? Unas ideas falsas que según somos demasiados y que pues como somos demasiados pues tiene que haber una despoblación, tiene que, o sea, incluso eh, argumentos muy absurdos como que para que los Rothschild sobrevivan, nosotros tenemos que morir. O sea, imagínate cuántos Rothschild son, que para que Rothschild pueda tomar su agua, pues nosotros tenemos que quedarnos sin agua. Entonces, me parece un argumento absurdo que incluso pues Inglaterra, la pérfida Albión que nos impone sus políticas y que ellos siguen depredando de manera, pues, pérfida, por algo llaman la pérfida Albión, y sigue, incluso en Estados Unidos, los sigue esclavizando Estados Unidos por medio de la Fed, la Reserva Federal, que ni es reserva ni es federal, e incluso en Canadá y en la Mancomunidad Británica y en muchos países está eh, pues la reina está por constitución que si ve ingobernabilidad tiene la facultad de disolver el Congreso. Entonces el mundo no es como nos lo pintan, incluso eso de la oferta y la demanda, John Locke, bueno, como bien comenta el doctor Jalife, pues ya no existe. Pero sin embargo, me parece que ese equilibrio entre el Estado y la economía, o sea, la economía estaba supeditada al Estado y hoy es totalmente a, pues a la inversa. Y, y, pues hay temas bastante apasionantes, desde Lehman Brothers, Bretton Woods, cómo Richard Nixon quitó el patrón oro en 1970 y en 1913, bueno, los banqueros hicieron su agosto. Incluso el Titanic, pues parece ser que fue un accidente muy conveniente para que murieran todos aquellos que se oponían a la creación de un banco privado. Y curiosamente es como la banca vaticana, ni siquiera el Papa puede meter las manos, tienen cláusulas de confidencialidad y bueno, eh, ahora sí que estamos fritos. Y por eso es muy importante estudiar todas las escuelas, incluso la escuela austriaca, por ejemplo, muchos que ponderan que es el individuo más que el grupo, porque hay ciertas agrupaciones que piensan que ellos dictan línea y, y por eso es muy importante estudiar, por ejemplo, La riqueza de las naciones de Adam Smith. Me parece que es un libro fabuloso y incluso también hay un economista, John Nash, que aparece en la película de Una mente brillante. Y bueno, las películas de Hollywood hay que creerles muy poco porque realmente son propaganda, lavado de cerebro, herramientas políticas para someter a las masas. Y, y bueno, me parece que debemos estudiar a todos estos grandes autores e incluso estaba escuchando cómo hizo Gaddafi que pues una especie de socialismo del Islam, ¿no? Eh, pero nos han enseñado a odiar esos sistemas de gobierno, ¿no? El nacionalismo y el socialismo, y sin embargo, países como Israel u otros son muy nacionalistas. Entonces, obviamente el fanatismo llevado al exceso, al extremo, como Trump, que, bueno, la otra vez escuché una noticia de cómo, pues ha quedado el trumpismo. Hay alguien que asesinó, dice, yo vine que había ido para acabar con los mexicanos, y así lo hizo.
Entonces, son temas apasionantes y bueno, para entender por qué el mundo está como está, es muy importante, pero todos estos economistas, incluso los Chicago Boys y diferentes escuelas o economistas como Joseph Stiglitz, pues están dictando la línea, o sea, están trabajando para el Imperio Británico o para élites supranacionales, para que pues la masa siga, pues prácticamente, sigamos en esclavitud. Entonces, François Quesnay o hay tantos como Friedrich Hayek, eh, Wilfrido Pareto, seguramente muchos de ustedes han de haber escuchado de la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20. Entonces, esa gente con con su lenguaje, que es lo que me parece que tenemos que ser muy precisos porque se ha distorsionado mucho el sentido de la palabra, las etimologías. Entonces, pues han engañado mucho a, a las formas de cómo nos gobiernan. Y bueno, en todos los países tiene que haber economía, aunque hoy gobiernan las finanzas. En el caso de Malthus, que sigue ese pensamiento vigente en el cual nos dicen que pues ya prácticamente los recursos se van a acabar o que ya no cabemos, pues realmente, por ejemplo, Rusia tiene muchísimo espacio. E incluso cuando a mí me ha tocado ir aquí incluso en México, vas a otro estado y hay horas y horas y horas de lugares que están vacíos. Eh, y como digo, esto también, el tema de la economía lo han abordado incluso filósofos como Aristóteles. Yo les recomiendo mucho un documental que se llama The Money Masters de Bill Steele, el cual explica muy bien eh, todos los fenómenos que tienen que ver con el dinero, desde el patrón oro, la plata también les recomiendo porque, por ejemplo, Chumel Torres dice que compren dólares, como si incluso el papá de Ricardo Salinas Pliego dice que, y lo saben, coinciden Kiyosaki, Ricardo Salinas Pliego y mucha gente, incluso gente como Jacques Fresco en su proyecto Venus, que el dinero está cayendo en su valor a su real valor, que es cero, o sea, o prácticamente lo que vale el papel. Entonces, si van antes de invertir en bitcoins, antes de invertir bueno, Ethereum parece que no es nada recomendable. Pero sí, si alguien tiene dinero, pues sí, he escuchado que los expertos dicen compra un terreno, eso nunca va a bajar de valor, siempre se va a subir. Y un coche siempre, después salido de la agencia, ya vale menos. Y también oro y plata para que puedas tener una excelente economía. Incluso, bueno, este Marco Antonio Regil dice que pues quedó en quiebra, pero se salvó porque había comprado plata. Ahí está, todos los metales están realmente subiendo. Incluso Hugo Salinas Price dice que bueno, eso ya lo dijo hace muchos años, pero una moneda de oro dice, realmente vale 20 millones de pesos porque nos engañaron y le quitaron 3 ceros. Entonces, la gente que compra oro y compra plata, pues va a estar muy bien. Vamos a estudiar todos estos temas mucho más detalladamente, por autores. Saludos.